Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría que te pudieras presentar cuál es tu nombre y tu, ¿cómo se llama? Y tu ámbito de acción en la universidad. Hola Carlos, bueno, yo soy Andrea Sepúlveda, soy directora de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental. Muchas gracias, Bueno, Andrea. Mira, docente también de bioquímica y microbiología ambiental. muchas gracias, muchas gracias. Andrea, mira, como te comentaba, estamos en un proyecto de un diplomado tratando de buscar alguna solución ya a la contaminación ambiental que hay en Puerto Montt, específicamente por la combustión de la leña húmeda que la gente ocupa para principalmente calefaccionarse. Entonces hay una idea de prototipo que por supuesto es un borrador y quisiera Ok. mostrártelo para ver qué opinas tú y si crees que podría funcionar o no, o si podría, o se te ocurre que se le podría agregar algo. Así que aquí te lo voy a mostrar y te lo voy a explicar rápidamente. Ya, aquí debería estar proyectando un esquema bien sencillo a mano alzada. Entonces, la idea es, acá abajo a la derecha se ve la salida de la chimenea o de la estufa, ¿cierto? Está el techo de la casa. Y la idea sería incorporar un aparato mediante un codo de unión. Estas salidas de chimenea, por lo que me comentan, son más o menos de un diámetro de 20 centímetros. La idea sería colocar un ciclón y aprovechar un poco que el particulado que es más grueso y más o menos fino caiga en el fondo aprovechando la energía cinética y la gravedad, ¿ya? De tal manera que hacia arriba salga, por supuesto, menos particulado, que es el mayor contaminante que tiene la leña por humedad. Acá se ve el esquema desde la parte superior, ¿cierto? La salida de la chimenea y que ahí se puede optimizar, por supuesto, que hay mucho que estudiar con respecto a los tamaños, el diámetro del ciclón, el área del cono, etcétera. Pero más o menos como una idea por borrador. Y bueno, y después de eso, en el tubo de salida colocar algún sistema de electrónico de efecto corona para simular un poco el efecto de los precipitadores electrostáticos, de tal manera que el particulado que todavía queda hacia la salida se pueda, ¿cómo se llama?, polarizar con micro descargas eléctricas y que se peguen a las paredes del tubo y después posteriormente con un golpe se puedan ir cayendo. Otras ideas que se podrían aplicar a lo mejor para el tema de los gases también podría ser algún filtro. Entonces, esa es más o menos la idea de borrador. No sé qué te parece, si se te ocurre también alguna idea adicional o efectivamente crees que a lo mejor esto no podría funcionar. A ver, yo creo que todo a ver, me resulta bastante interesante porque al principio pensé que esto funcionaba como una especie de filtro. Y ahí la primera preocupación que tuve es qué tanto te iba a aguantar ese filtro, porque estamos pensando en que la gente lo ocupa todo el día, esto es todo el día esta presión. Exacto. Me imagino una familia que está, cierto, bastante alejada de la ciudad y que realmente su sistema de calefacción, sistema de cocción, todo se basa en el uso de la leña. Entonces, claro, si tú piensas en un sistema alimentado o que funcione con filtro, ¿verdad? Eso podría tener una vida útil Taparse, bastante pequeña, claro, claro, acá. y ser al final una complicación y que finalmente la gente prefiera no usarlo, ¿me entiendes? O sea, al final quedaría como de adorno. Pero si tú me dices que este sistema es distinto, que más bien es un ciclón, ¿cierto? Que hace que las partículas se separen, eh, me parece que puede ser bastante interesante. Ahora, ¿cómo esto afectaría también a la efectividad de la combustión, ¿cierto? Que ocurre dentro. Porque convengamos que, por ejemplo, yo tengo una estufa a pellets y cuando esta estufa a pellets es alterada su flujo de salida de aire, ¿cierto? Finalmente se me devuelve a mí todo ese humo, digamos. Y se me llena la casa de humo, o sea, así de simple. Entonces, creo que sería interesante ver cómo, o si bien afectaría este sistema al funcionamiento de esa caldera o de esa cocina, ¿cierto? Porque no estaría haciendo el tiraje
necesario, ¿verdad?, para que se genere una combustión. No sé si me explico. Sí, de hecho Finalmente es tú una estás de como las haciendo... preocupaciones, el tema, por eso hay que calcular bien como el tamaño del ciclón y la entrada, y ahí está también el saber cuál es la salida del cañón, porque para permitir el flujo y que en el fondo no haga un retorno del aire. También otras preocupaciones Exacto. del material que se haga, sea la temperatura, resista la temperatura de la que sale el aire, digamos, caliente. Claro. Ahora, el tema de la energía, ¿cómo funciona esto? ¿Tiene energía, batería? ¿Cómo se funciona Bueno, el sistema? ¿cómo se llama? El ciclón básicamente es al cambiar ¿cómo se llama? La dirección del flujo de aire que viene con un tiraje, ¿cierto? Y al entrar en Ujú. este semiespiral y después bajar y subir, genera un efecto de gravedad centrípeta, bastantes veces la gravedad del G, digamos, de nuestra, y hace que de alguna manera las partículas caigan al fondo y el aire siga subiendo. En cambio, el sistema electrónico de efecto corona, claro, funciona con descarga eléctrica. Puede ser conectado 220, ocupa muy poca energía. Estamos hablando de 1000 amperes, porque en el fondo la idea es elevar el voltaje, pero el consumo eléctrico es muy bajo y podría funcionar por batería conectado a 220 volt, o incluso se podría aprovechar, dependiendo de la zona, por supuesto en Puerto Montt y del ángulo de la casa y del techo, a lo mejor incluso alimentar por un sistema de un par de paneles solares pequeños. Claro, La podría ser. energía sería muy poca, porque lo que se hace es elevar mucho el voltaje. Y hablamos de corrientes de miliamperios, o sea, si es que no son casi microamperios. ¿Y ustedes calcularon además el tiempo como de residencia de ese flujo de aire? O sea, ¿cuánto tiene que estar ese flujo de aire dentro de este sistema para que realmente puedas atrapar o precipitar esas partículas? Eh, Quizás no, quizás ahora no tienes la respuesta o quizás es No, de una hecho no la etapa tengo. posterior. Pero lo que me preocupa también es que, es decir, a ver, Sí, partamos de la base que es un tema súper interesante, ¿ah? Porque yo lo que había conocido de esto era prácticamente ver cómo utilizar lo que ya existe, ¿verdad? Y cambiar un pequeño sistema para poder usar el pellet, por ejemplo, como canastillos. O sea, yo claro, poder usar el mismo sistema, pero a través de un canastillo, ¿cierto? Yo aplicar el pellet y que ese pellet se queme tal cual se quema una leña. ¿Okay? El ya, problema de eso es que el tiempo que se consume un pellet es bastante corto. Po. Entonces, el retirar ese canasto y volver a cargarlo, la verdad es que podía ser uno, aburridor, ¿cierto?, para el usuario y por otro peligroso. Entonces, como que se ha ido como descartando esa posibilidad. Entonces, este sistema viene a ser como bastante interesante y yo no lo había considerado, digamos, no lo había visto. Pero sí me preocupa el hecho de que lo tengas que dimensionar, o sea, si basta o no basta con un pequeño, ¿cierto?, cono o para claro, retirar todas las partículas que vienen, porque finalmente yo desconozco qué porcentaje de partículas vienen en el gas, ¿cierto? Pero no debe ser poca, o sea, no debe ser un tema menor. Entonces, quizás paso posterior es el decir, a ver, ¿cuánto tiene que permanecer ese gas dentro de este sistema para que realmente me baje la carga de partículas que yo que tengo que retirar, digamos? Entonces, como un tiempo de residencia del gas sí. dentro para que yo tenga cuánto porcentaje. De hecho, están todos los cálculos para el tema de los ciclones, po. Ya habría que Ah, ver, perfecto. claro, cuál es la densidad de partículas, la viscosidad, qué eficiencia queremos del ciclón, la velocidad de entrada del ciclón, y yo creo que, claro, se podría calcular. El único temor sería, como dices tú, que si el flujo es muy grande,
o el caudal es muy grande, claro, termine con un aparato gigantesco en el techo, como una lavadora. Exacto, como Pero una lavadora o quizás claro, y lo algo que que estimamos sea es complejo. básicamente que sea un aparato, digamos, tal vez como 2 veces un microondas, que ahí ya es más manejable. Ahora, si estamos hablando de innovación y no nos cortemos las alas, ¿cierto? De repente ni siquiera tiene que ser un terminal del tubo, sino más bien que sea parte del tubo. ¿Sí? Que Exacto, desde que salga desde la combustión misma, ya empiece un recorrido, ¿cierto? De serpentín hasta llegar a lo mejor a este mismo sistema como que termine de hacer el trabajo, pero no exacto, darle todo el trabajo a este ciclón, ¿me entendí? Porque claro, me preocupa un poco la eficiencia que tendría esto para realmente generar una diferencia, pues, o sea, una diferencia significativa con respecto al no uso exacto. de este ciclón. Bueno, Yo ahí creo están que las por ahí, pruebas que se hagan después, po, pero tienes toda la por razón. supuesto, por Toda, toda, supuesto, toda la razón. yo creo que como te digo, esto a veces pasa de la cocina, pasa un tubo porque calefacciona, después se va para el segundo piso, después, ¿cachai? O sea, el recorrido que hace el gas o el humo, o sea, bueno, es un gas, pero el humo, para que se entienda bien, podría ya ahí estar sufriendo una especie de separación, ¿me entendí? Claro, de pérdidas de carga para De ir pérdidas de acumulando. carga para Exacto. que cuando llegue a un ciclón, a este gorrito del último, sea ya como el último filtro, ¿me entendí? Como la última etapa para yo asegurar realmente que ese gas salga más limpio de lo que está saliendo hoy día. ¿Cachai? Sí, sí, me gusta la idea. Muy Eso buena. por un lado, yo creo pero como prototipo, como idea, yo creo que podría ser una buena solución. Como te digo, yo he estado en Puerto Montt en época de uso de calefacción y es realmente tóxico. O sea, Sí, bueno, lo otro que hay que considerar es que tú estarías tomando una parte del problema, porque no solo es el tema de la contaminación atmosférica, no solamente va por el uso de leña claro. doméstica, sino que también por otros lados, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Eso, y yo creo que esto, más del acompañamiento de otro tipo de medidas, como tratar, por ejemplo, de que la gente realmente use leña, que no esté tan húmeda, su almacenamiento, etcétera. O sea, ese cambio de cultural que dices tú, o sea, si va de la mano con algo de este tipo, yo creo que la diferencia igual se notaría. Sí. Ojalá que sí, pues ahí hay que probar nomás, pues. A ver qué pasa. Pero falta Hay que mucho por hacer, intentarlo, pues. Esta es la hay que primera intentarlo. Oye, etapa. y eso tú lo has visto que está siendo aplicado en otro tipo de situaciones, a lo mejor en la industria, o es algo totalmente Se ocupa mucho en la novedoso. industria, en todos los procesos que al final terminan con mucho descarga de vapor de agua o vapor de alimentos y que tienen algún componente con particulados. Por ejemplo, en los secadores spray, ¿ya? ¿Ya? Que hacen, por ejemplo, el café en polvo, la leche en polvo. Todos esos sistemas también tienen lavadores ciclónicos o lavadores de gases, que incluso están conectados como en uno, después el otro, después el otro, para que salga menos particulado por la chimenea. Se usa también en varios procesos, por ejemplo, de domésticos, digamos, de talleres industriales o talleres incluso de carpintería, donde se ocupan filtros de manga, pero también ocupan en algunos casos filtros de ciclones. Ya, Entonces, claro, en escala industrial se ocupa mucho y la verdad que si llevamos el horno como máquina pequeña de calefacción, es una mini máquina, así que se podría hacer un sistema que pudiera ser escalable, creo yo. De hecho, venden ciclones pequeñitos para colocar en los sistemas de aspiración ya, de aspiradoras industriales. Entonces, claro, ahí pasa aire y pasa polvo. perfecto. Ahora, y de hecho Bueno, los ese es nuevos, un gran, los ese es un nuevos gran tema sistemas que también se que me tiene ocurrió,
claro. Ajá. Se me ocurrió porque también los nuevos sistemas de aspirado Sí. de aspiradoras verticales. Yo tengo una pequeñita que es Karcher que tú la desarmas y tiene un cono con como una especie de ciclón adentro. Mm. Bueno, Entonces entonces, creo que claro, en sería menores entonces una escalas adaptación. debería funcionar en menores escalas. Claro que sí. Bueno, yo te decía que la minería también tiene un gran tema con los hornos, ya que tú lo nombras, y que no ha podido solucionar. Yo creo que también hay que darle ahí una vista a qué están haciendo ahora con el tema de los dust, que llaman ellos. Los dust Claro, de los hornos de los hornos que utilizan para la fundición, etcétera. Incluso ahora tienen unas tecnologías súper guau, que es como rayos láser, ¿cierto? Que van midiendo en tiempo real los gases que van pasando y sus concentraciones. Entonces, para ellos es un tema, ¿sí? Y no sé cómo lo estarán solucionando hoy día sí. ese, Bueno, ese, hay unos ese. filtros de agua que vi, pero al final me da la sensación, pero bien desde lejos, porque no conozco bien el sistema. O sea, no conozco bien el efecto del sistema, pero sí que hay muchos filtros que ocupan de repente agua o aspersión de agua. Pero después decía yo que, claro, me voy a quedar con agua tóxica que voy a tirar por una canaleta Obvio, hacia abajo. claro, vaya a Entonces estar dije ya, por generando, último, el polvo se puede ir recolectando con un exacto. tubo, con una manguera hacia abajo y tener, no sé, pues, un balde donde vaya cayendo la ceniza, digamos. No, y eso es carbón, o sea, Claro, claro, el carbón si lo puedes inertizar de alguna forma, o sea, el carbón ya es algo que es inerte, pero claro, a lo mejor podría generar algún daño en el suelo, si es que lo van a tirar por ahí, de todas maneras van a generar algo, ¿cachai? Pero eso ya creo que es un problema menor hoy día y que puede haber una solución, no sé, por compactar, inertizar, no sé, ahí yo creo que es una segunda derivada del claro. cuento. Sí, yo creo que lo único que hoy día, creo que para que un sistema de este tipo resulte, es que sea simple y que sea de baja mantención. ¿Okay? Sí, en eso pensé, Eh, por eso no pensé en poner filtro de manga o... Sí, eh, Eh, yo creo que por ahí más va el tema, que sea simple, que la gente no lo vea como algo invasivo, que no le genere tampoco un daño de que no funcione bien su sistema, porque si no te lo van a sacar cazando, ¿cachai? Como, no, sácame claro, esta cuestión que se me entra el humo, o que no me prende bien la cocina, ¿cachai? sí. Bueno, gran parte de la solución esta tiene que ver con la geometría, ¿Cómo? ¿Cómo me decías? con las dimensiones geométricas del ciclón, po. Y ahí hay harto estudiado, entonces ahí es lo que, ojalá que funcionen bien los cálculos, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí la cosa. Ahora que tú me mostraste eso, que estaba bien estudiado lo de los ciclones, yo creo que ahí también tenía harto ganado. O sea, tenéis la fórmula, más o menos puedes estimar cómo sería o qué dimensiones tiene esta cosa. Eh, Claro. eso, eso, yo creo que sí. A mí me parece que no tendría por qué no funcionar y además es fácilmente como prototipable, ¿cachai? Como es como fácil me imagino unas buenas casas funcionando con esto y viendo finalmente cómo funciona y si realmente hay diferencia. ¿Perdí? No, ahí estoy, sí te escucho, sí te escucho. Oye, ya, pues, muchas Bueno, gracias. espero haberte ayudado de alguna manera. Yo, verdad, no soy muy experta en esas tecnologías, pero así como ya las cosas que uno va escuchando en distintas ocasiones, más o menos te da una mirada global de lo por lo menos lo que yo he visto, lo que creo. Así que espero haberte ayudado. No, sobre todo con las consideraciones, porque para empezar bien, pues empezar con el pie derecho. Así que eso, Eso, pues, muchas mucha gracias. suerte. Voy a detener la grabación